Hola y bienvenidos al curso e-learning Fundamentos de IP versión 6. Mi nombre es Jesús Eduardo Espinosa, instructor y facilitador del programa de certificación IP versión 6 y de la carrera de certificación de Cisco para GJ Multiservices y Tecnología Guayana. Seguidamente pasemos a hablar sobre el temario que vamos a cubrir durante todo este curso e-learning bajo el concepto y bajo el formato de video bajo demanda. Inicialmente tendremos la oportunidad de hablar aspectos importantes de IP versión 6. Daremos algunos conceptos y describiremos algunos aspectos que hacen a IP versión 6 el protocolo implementarse como el protocolo de nueva generación. Otro aspecto importante en este curso es el entendimiento de las cabeceras para IP versión 6 y para IP versión 4. Conocer el entramado, conocer lo que realmente permite a IP versión 6 decir, hey, soy mejor que IP versión 4. Y la razón obedece principalmente a las características del entramado de IP versión 6 en relación a IP versión 4 y cómo esta trama es leída a través de todo el concepto de enrutamiento en una Internet. Por lo tanto, haremos bastante hincapié en el entendimiento de ambas cabeceras. En el mismo concepto, tenemos al subprotocolo IP, que conocido también como ICMP. ICMP versión 4 e ICMP versión 6. Haremos también bastante hincapié en el entendimiento de estos dos subcampos que se transportan a través de IP, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Una de las razones es las opciones de configuración. IP versión 4 e IP versión 6 transportan información a través de ICMP. ICMP permite no solamente el envío de metainformación, sino también el envío de algunas opciones de configuración, entre ellas la configuración de direcciones IP de forma automática. ¿Qué es una dirección IP? ¿Cómo está compuesta? ¿Cuántos bits tiene? ¿Cómo la leemos? ¿Cómo la escribimos? ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo la lee el computador? Ese es el tema que trataremos en el formato de una dirección IP versión 6 y seguidamente hablaremos de los distintos tipos de direcciones IP versión 6. Hablaremos de las direcciones globales, que son las que permiten enrutar dispositivos a través de Internet. Hablaremos del concepto de direcciones de enlace de datos, pero que son direcciones de capa 3. Y seguidamente hablaremos de las direcciones múlticas. Las direcciones múlticas pasan a jugar un rol muy importante, o más que las direcciones, el concepto de direccionamiento bajo múlticas, bajo la percepción de grupos, es la base de IP versión 6. Entre las actividades que tendremos será la configuración de IP versión 6 en dispositivos finales. Lo haremos tanto a nivel gráfico como a nivel de línea de comando, así como en el uso de dirección IP versión 6 en dispositivos a través de la WAN. Para este caso lo haremos y configuraremos dispositivos, específicamente routers de Cisco, que nos permitirán trabajar con IP versión 6 en varias de sus configuraciones. Un aspecto muy importante y es en el cual se engloba este curso de Fundamento de IP versión 6 es el aprendizaje de IP versión 6 para poder implementarse de forma paralela al funcionamiento de IP versión 4. Esta es una gran funcionalidad, una gran característica de IP versión 6. Permite trabajar de forma simultánea con la red IP versión 4 y existen a su vez ciertos mecanismos, entre ellos en el cual vamos a hacer mayor énfasis en este curso, que es el conocido como Dual Stack.
es la implementación de IP versión 4 e IP versión 6 sobre el mismo dispositivo para permitir el uso y el tráfico de red a través de ambos protocolos. Cerraremos el curso de IP versión 6 y nuestro tema con los fundamentos de seguridad en IP versión 6. Haremos énfasis en el concepto de asociación, que en realidad es la base de cómo un dispositivo IP puede garantizar la confidencialidad, la integridad de la data y la autenticación dentro de los mecanismos de seguridad disponibles en una Internet. Pasemos entonces a la introducción de IP versión 6. IP versión 6 es conocida también como IP New Generation. Una de las razones de hablar de IP versión 6, y aunque hablamos de IP New Generation, IP versión 6 se define en el RFC 2460. Este RFC no es un RFC de nueva data, en realidad fue definido en el año 1998 con la intención de dar cabida a una nueva estructura de Internet más segura, más robusta y en realidad también poder suplantar al protocolo IP versión 4. Recordemos que IP versión 4 se define en el RFC 791 y particularmente el RFC 791 data desde el año 1981. Aquí podemos ver de alguna forma la necesidad de migrar hacia un nuevo protocolo. Recordemos que IP versión 4 no nació pensando en la Internet de hoy en día, ni en la Internet que nos tocará por los próximos 30 años. IP versión 4 nació con unos requerimientos del Departamento de Defensa de Estados Unidos para permitir la comunicación entre dispositivos con ciertas funcionalidades de cifrado y de encaminamiento de la información. Entonces, IP versión 6 sí está llamado a ser un protocolo de nueva generación, un protocolo optimizado para el tráfico en la Internet. Una característica introductoria de IP versión 6 es que IP versión 6 ofrece jerarquía en la Internet. Una de las grandes características de IP versión 6 es la jerarquía en la Internet. El stack IP versión 6 o el formato de una dirección IP versión 6 define desde su origen prefijos que son asignados a distintas organizaciones, entre ellas los RIRs, los Service Providers y las organizaciones. Estos prefijos dan de una manera visual, algo muy rápido visualmente, dónde está la jerarquía del Internet Network, y se definen dentro de la trama IP versión 6, se definen bits que se orientan a identificar a quién pertenece ese prefijo de red, a quién fue asignado, a qué empresa, a qué proveedor de servicio, a qué cliente o usuario final fue entregada ese bloque de direcciones, así como a los RIRs, que son los registros de Internet. Seguimos con otra característica importante de IP versión 6, como lo es la simplificación de la cabecera IP. La cabecera IP en este caso IP versión 6, ha sido diseñada para que sea una cabecera delgada, liviana. Se le han quitado cargas de trabajo a la cabecera IP como tal y se han asignado al concepto de extensiones. Cuando hablamos de extensiones, son un grupo por decirlo de alguna manera, cabeceras que se agregan a la cabecera IP para dar funcionalidades, por ejemplo, llevar información de enrutamiento, llevar información de autenticación o de distintos mecanismos de seguridad. Se ha evitado más adelante podemos ver, una de las grandes características también es
el soporte de IPC, como lo vemos aquí. Para esto, IP versión 6 garantiza, y toda implementación de IP versión 6 está orientado a satisfacer la integridad de la data, o en este caso la autenticación, integridad de la data, y la confidencialidad de la data. Estos no son aspectos de IP versión 6, tampoco son aspectos de IPsec, son conceptos básicos de la trama de IP versión 4. El concepto al momento de implementar una seguridad en IP es garantizar la autenticación, es decir, yo soy quien tiene la clave, soy quien cierro la información, soy quien abro la información. La integridad de la data es evitar que un dispositivo sea dañado desde un origen hasta un destino, y cuando hablamos de la confidencialidad es que solamente la persona que debe recibir esa información es quien la va a abrir y la va a entender. Estos son aspectos que nacen con IP versión 6 y son obligatorios en su implementación. Soporte de autoconfiguración. Este aspecto parece bastante sencillo, pero es un aspecto que fue implementado en IP versión 4 y existen algunos mecanismos, principalmente en arquitectura Cisco, que soportan la autoconfiguración a nivel de IP versión 4, pero en IP versión 6 nace con el protocolo. Cuando hablamos de la autoconfiguración, es la capacidad que va a tener un dispositivo de asignarse o de autoasignarse una dirección IP versión 6 para poder salir a Internet. Estas funciones han sido asignadas a la cabecera ICMP versión 6. Existen una serie de mecanismos en ICMP versión 6 como lo son el Router Discovery Protocol. También tenemos al Network Discovery Protocol. Más adelante, cuando estemos trabajando con IP versión 4, hablaremos un poco sobre el proceso de Router Discovery Protocol. Y cuando estemos hablando de ICMP versión 6, entonces hablaremos de un procedimiento adicional que fue agregado a IP versión 6 con la intención de dar soporte a las Link Local Address o a la resolución de direcciones de capa 2. Un aspecto importante en IP versión 6, y consideramos esto uno de los más de mayor relevancia, es que IP versión 6 no soporta broadcast. Desaparece el concepto de broadcast en IP versión 6. Ya no hay broadcast para para resolver direcciones dentro de un Internet Network, como por ejemplo desaparece el concepto de ARP, Address Resolution Protocol, desaparece el concepto del broadcast para la búsqueda de una dirección IP. Ya todo esto se maneja bajo la asignación de grupos y bajo el concepto de multicast. Multicast y un grupo de protocolos adicionales que han sido diseñados para IP versión 6 son los que dan ahora soporte a muchas de las funcionalidades que antes se hacían a través de broadcast o difusiones dentro de la red. IP versión 6 optimiza el enrutamiento. Una de las características también que tiene IP versión 6 es que IP versión 6 no fragmenta la data. En IP versión 6 se considera al router como un dispositivo eminentemente de relay, el cual solamente debe leer las extensiones para enviar una información hacia un destino, y en realidad va a ver cómo poder enviar esa data. Entonces, IP versión 6 optimiza el enrutamiento, por un lado, porque la cabecera IP se ha simplificado, se le ha quitado carga de trabajo al protocolo al router de leer datos en la cabecera que no se requiere. Por ejemplo, al no fragmentar la data,
no se requiere campos adicionales en la cabecera IP que indiquen cuál es la secuencia del campo que está trayendo un paquete. Características como estas hacen que IP versión 6 sea un protocolo totalmente deseado a nivel de las estructuras de Internet para dar soporte al tráfico de voz, video y datos en la nueva Internet. Y consideramos que entre sus características bien grandes, bien interesantes, está el soporte a más de 4.000 millones de nodos en Internet. Es realmente es una cantidad sumamente grande. Se dice que hay una dirección IP por cada grano de tierra que existe en nuestro planeta. Y como podemos ver, así como está el concepto de broadcast, que en muchos casos daña la red, la optimización del enrutamiento, la garantía de una cabecera, de extensiones de seguridad, la simplificación de la cabecera, una jerarquía dentro de Internet Network, estamos viendo que todas y cada una de ellas son mejoras al protocolo IP versión 4, es decir, el protocolo anterior. Entonces, IP versión 6 nace con muchas mejoras y esas mejoras se suman a la cantidad de direcciones que se pueden utilizar en IP versión 6. Una de las grandes deficiencias de IP versión 4, y es lo que está sucediendo desde hace varios meses, desde hace algún tiempo, es que las direcciones IP versión 4 se están acabando. Muchos bloques de IP versión 4 ya se han consumido y la demanda de nuevas direcciones IP tienen que empezar a ser cubiertas por IP versión 6. De allí la necesidad de empezar a trabajar con IP versión 6. Ya muchos dispositivos de Small Office, dispositivos hogareños, ya tienen la capacidad de hablar IP versión 6 porque ya hay muchos proveedores en el mundo que están dando conectividad IP versión 6. Pasemos a un plano bien interesante como lo son las organizaciones que están a cargo del control de la administración de los bloques de direcciones IP, tanto IP versión 4 como IP versión 6. Tenemos inicialmente el ICANN, Internet Consortium for Assigned Numbers and Names, es decir, es el instituto que se encarga, o la organización que se encarga de garantizar una asignación controlada, administrada, generación de estándares y permitir que la Internet siga siendo libre. Es algo muy importante. Estas organizaciones son las que crean constantemente estándares y permiten que la Internet que nosotros utilizamos hoy en día siga siendo libre para cada uno de nosotros. El ICANN se divide en 5 grandes RIRs, que es lo que conocemos como Regional Internet Register. Regional Internet Register. Estos Regional Internet Register están a cargo de dar control, asignar bloques de direcciones a distintas áreas del mundo. Tenemos, por ejemplo, si queremos empezar por aquí, por el APNIC, donde está la flecha roja. El APNIC es el Regional que entrega direcciones IP versión 6 a Oceanía y a Asia. Luego tenemos a RIPE Network, que es el RIR que se encarga de controlar y administrar los bloques de direcciones IP versión 6 e IP versión 4 para Europa, parte del Medio Oriente, como podemos ver también aquí. Luego tenemos al AFRINIC, es el RIR que se encarga de controlar, de administrar la entrega de direcciones IP versión 6 en África. Tenemos el LACNIC. El LACNIC es el RIR que se encarga de asignar y controlar las direcciones IP versión 4 y IP versión 6 para Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica. Y tenemos al ARIN, el RIR, el organismo encargado de dar administración a los bloques de direcciones IP versión 6 que se entregan en Estados Unidos y Canadá.
De esta forma vemos un orden. A su vez, estos RIRs le entregan direcciones IP a los Internet Service Provider, y los Internet Service Provider entregan a su vez bloques de direcciones a las empresas. Recordemos que los ISP también entregan direcciones a los clientes finales, que normalmente somos nosotros. De esta forma podemos ver una estructura jerárquica en Internet y esta estructura se respeta constantemente. ICANN, Regional Internet Register, ISP, empresas y clientes. Por ejemplo, si nos encontramos en Venezuela y necesitamos un bloque de direcciones IP versión 6, necesitamos pedírselo al LACNIC. No se lo vamos a pedir a LARIN, ni se lo vamos a pedir al RIPE, ni a AFRENIC. Debemos hacer una solicitud al LACNIC para que él nos asigne un bloque de direcciones IP versión 6. Hasta aquí esta parte, este escenario introductorio de nuestro curso Fundamentos IP versión 6. Pasemos ya de lleno en materia para hablar sobre la cabecera IP versión